Está nuestro compañero y colega Mauricio Zabalza en los Estados Unidos para contarnos qué es lo que está ocurriendo en estos momentos. ¿Por qué? Porque las cifras son realmente escandalosas. ¿Cómo te va? Soy Luciana Rubín, que estoy, como siempre, con Adrián Salone. Gracias por atendernos. ¿Qué está pasando allí? ¿Cómo estás, Luciana? Y sí, complicados, porque se demoró mucho este tema de la pandemia, pero por ejemplo ya en New York abrió el Jacobs Service Center, que fue justamente uno de los lugares que se aprovisionó de emergencia en el peor momento que tuvo la pandemia en Nueva York allá por mayo, y mucha gente está llegando a darse la vacuna en esta fase 2. Todavía no está claro por qué se demoró tanto. Se supone porque no había tantas vacunas, ¿no? Cuando había que hacer los arreglos allá por mayo, de pronto el gobierno estaba pensando en otra cosa y no en esto. Pero lo cierto, bueno, que ya se está apurando y todos esperando de que arranque este nuevo presidente, que ya dijo que la prioridad justamente va a ser la cuestión de la vacuna y de cómo cuidarse, y también obligatoriedad de usar el barbijo en todo edificio federal, incluso en transportación que cruce estado, ¿no? El equipo de Biden aseguró que está preparado para cualquier tipo de escenario durante la posición de mando de Biden. Sabemos que el Capitolio, Washington, está militarizado. ¿Qué podemos decir sobre eso, Mauricio? Total, no solo militarizado, sino que también incluso el FBI está investigando sus propias fuerzas, porque hubo algunos arrestos estos últimos días, 2 días, 7 arrestos, que realmente no pensaban que podía aparecer gente, bueno, pero apareció gente que de pronto era sospechosa, y bueno, son 20.000 personas militarizadas que están justamente en este lugar que va a ser cerrado. Prácticamente incluso muy poca prensa va a poder estar en el lugar, va a ser un evento más que nada para ver por televisión, y bueno, quieren asegurar de que todo salga bien, ¿no? De que no haya ningún tipo de problema, ¿no? ¿Qué es lo que vos conocés, Mauricio, desde allí, de las relaciones y las comunicaciones que se están estableciendo con la Argentina por algunas vacunas de allí, de la Moderna, puntualmente? ¿Qué se sabe? Bueno, lo que pasa con la Moderna, que teóricamente había comprado el gobierno de Estados Unidos toda la provisión, pero resulta que no fue tan así. Moderna también había hecho otro tipo de arreglos, y digo por qué había comprado el gobierno, porque en un momento cuando el laboratorio Moderna explota en Wall Street hace un montón de veces, justamente fue por la inyección de dinero que le hizo el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, aparentemente también se vendió un montón de otros lugares del mundo, y yo creo que eso, más la de Pfizer, que solamente había 50 millones de dosis, hizo que se demorara tanto estas 2 primeras fases con la vacuna, y que realmente nos tenía todos preocupados, ¿no? Porque estamos complicados, hay días de 3.000-4.000 muertos, estamos en casi 400.000 muertos, algo que estaba previsto de acuerdo a cómo venían las estimaciones, pero bueno, de cualquier manera no deja de ser horroroso, ¿no? Todos tenemos gente conocida de que ha fallecido, realmente es un cuadro complicado, ¿no? Mauricio, sabemos que Trump no va a estar en Washington en la asunción de Biden, esto se confirmó. Ahora, el pueblo estadounidense, los norteamericanos, ¿están esperando alguna medida puntual de Biden en referencia al coronavirus a partir del miércoles, cuando se haga cargo de la presidencia de Estados Unidos? Mira, la buena noticia con Biden, que por ejemplo, por primera vez en la historia va a haber 2 premios Nobel dentro de su gabinete de salud, ¿no? y de ciencia. Y como te decía, la primera medida, que va a ser una de las cosas que va a firmar entre unas 12, va a ser justamente la obligatoriedad del barbijo, ¿no? Y me parece que de eso se trata, ¿no? De seguir las distancias. Yo, estoy en Nueva York, que dentro de todo Nueva York hizo los deberes, pero eso no está pasando en el sur, no está pasando en Florida, no está pasando en el sur de California, donde realmente está explotado y hay muchos problemas, y por supuesto muchos muertos todos los días, ¿no? Es importante lo que remarcás, porque además cada estado tiene su idiosincrasia y tiene sus propias normas, entonces puede ser muy disímil las medidas que se toman en Nueva York a lo que hemos visto de Florida, que por ejemplo tuvieron o debieron o quisieron poner una limitación para quienes se pueden aplicar la vacuna, porque había extranjeros que se la estaban aplicando y hubo un reclamo muy importante. Pensando un poco en las relaciones internacionales, las relaciones políticas con Argentina, allí que se menciona, ¿qué percibís de cómo se va a dar ese vínculo con la Argentina? Bueno, te voy a dar un dato. Biden como vicepresidente fue 16 veces a la región, y no es un dato menor.
No es un dato menor, y teniendo en cuenta que una de las primeras cosas que va a firmar el mismo día que asume es justamente volver a la cumbre de cambio climático que había salido Donald Trump, me parece que tiene que ver también con una forma de relacionarse mejor con el mundo, ¿no? Y el hecho de que haya puesto un hispano a cargo de la parte de Homeland Security de este país y también de la parte de América Latina, más lo que te estoy contando de Biden, que ha sido un presidente componedor. Él como vicepresidente y como senador realmente ha estado en todas las comisiones haciendo política exterior, y me parece que por ahí de pronto va a ser como un alivio también para el mundo, y una de las tareas que va a ser el mismo día que asuma, va a empezar a llamar a presidentes de otros países justamente para empezar a entablar lazos de amistad, ¿no? Mauricio, ¿crees que Barack Obama va a ser un hombre de consulta de Biden durante la gestión? Seguro, definitivamente, ¿no? Es una pena que estos 4 años, por ejemplo, se lo haya dejado de lado, por más que sea de un partido distinto, pero hay que tener en cuenta que Donald Trump hizo una presidencia muy errática, muy sola. Eso de hacer América grande de vuelta, por ahí dejó de lado a todo el mundo, y el mundo está reclamando que justamente Estados Unidos empiece de vuelta un liderazgo en paz, ¿no? Para que realmente no haya tantas fricciones, sobre todo con la cuestión de las formas, ¿no? La relación de Trump con los periodistas y con distintos líderes del mundo fue bastante que dejó que desear, ¿no? ¿Para cuándo espera Estados Unidos tener a su población vacunada en su totalidad, no? Bueno, esperan para el verano, junio, julio. Hay que tener en cuenta que son mucha gente. Hay mucha gente que tampoco quiere darse la vacuna. Mucha gente que, por ejemplo, ha estado infectada. Uno conoce amigos y dice, yo voy a esperar a ver cómo son los efectos secundarios, ¿no? Y juegan con esta cuestión de la enfermedad, ¿no? A ver, estamos hablando de 24 millones de infectados. Más, esos son la parte oficial, más todos los que no están dentro de la lista oficial, que uno conoce un montón, que sabe que tuvo el virus y que de pronto se quedó en su casa haciéndolo a cuarentena, ¿no? Se habló mucho del trumpismo, ¿no? De quién va a continuar el legado de Trump. ¿Se habla de una de sus hijas? ¿Puede ser, Mauricio? Y bueno, sería Ivanka. Lo que pasa es que está complicado, ¿no? Justamente hoy estaba viendo la cuestión de los indultos. Se había pensado en algún momento hacer un indulto para él y su familia, teniendo en cuenta este segundo impeachment histórico que nunca se dio en la historia de Estados Unidos, este juicio político, lo dije en inglés, y realmente no va a suceder. ¿Por qué? Porque hacer un indulto significa decir soy culpable, ¿no? Pero sí está preparando una catarata de indultos de aproximadamente 100 personas, entre ellos Steve Bannon. Por ahí no es tan conocido, pero fue el arquitecto de la campaña del 2016 y está acusado, entre otras cosas, de haberse robado, junto con un montón de gente, de 25 millones de dólares de una página de internet que era para juntar dinero para construir el muro en la frontera. Realmente está complicado. Hay mucha gente que sigue atrás, atento. Uno puede ver, incluso al día de hoy, acá en New York, camionetas que tienen la bandera azul que dice Trump, como que no han resignado de que esta elección se terminó, y hace rato se terminó. Y estaba viendo incluso que hay bastantes congresistas que están por Twitter tuiteando de que realmente el fraude existió, que sigue el fraude. De hecho, Twitter hoy bloqueó a una congresista de Georgia, ¿no? Que fue uno de los estados clave en esta votación, por toda la violencia inusitada que mandó en su tweet diciendo de que el fraude seguía y que realmente había una teoría conspirativa, ¿no? Mauricio, la última, hacenos otra reflexión y alguna otra información para agregarlo del cierre del Capitolio, que es un tema sumamente importante de la decisión que se tomó. Sí, no, a ver, no se puede pasar directamente. De hecho, yo iba a ir a Washington y decliné porque digo, para ver esto de lejos me quedo lo veo por televisión, ¿no? Realmente, y muchos periodistas están haciendo exactamente lo mismo, y me parece una decisión acertada, teniendo en cuenta de que distintos grupos como Proud Boys anunciaron de que iban a hacer ataques en los 50 capitolios de cada estado. Realmente que hagan este tipo de precaución no está mal. Ya se sabe que Donald Trump no va a recibir a un nuevo presidente en la Casa Blanca, posiblemente se vaya un día antes o el mismo día en la mañana, y bueno, ya hay imágenes de que están acarreando las cosas justamente para que salga el presidente y se vaya a Mar-a-Lago, Florida, a su residencia. Mauricio, muchas gracias por este contacto. Seguramente en los próximos días vamos a seguir informando desde allí. Muy amable. Luciano, un abrazo grande. Bueno, y después de la pausa vamos a estar hablando del aumento del pan, recién lo tratamos.